Y quiero retomar un poquito el manual de la iglesia, o más bien abordar el manual de la iglesia y responder algunas preguntas. Antes de que se me pase, por ejemplo, esta, mira. Silvia Pavón dice, si tú no quieres disolver el sellamiento, pero tu pareja sí, ¿pierdes tus bendiciones de ese sellamiento? Está sumamente interesante, ¿no? Porque entonces, ok, ya se divorciaron y la mujer pide la cancelación porque se va a sellar con alguien más. O tiene una relación con alguien más con quien planea casarse y sellarse. ¿Ok? Lo hace. ¿Qué pasa con este? ¿Sí? Que es fiel. A veces, Víctor, suceden divorcios y ambos continúan siendo fieles. ¿Sí? No necesariamente hay todos los divorcios dentro de la iglesia son por infidelidades, ¿no? Sino a veces simplemente sucede, no quiero meterme en tantos detalles, pero ¿qué sucede con ese hombre que sigue siendo fiel, por ejemplo? Fíjate lo que dice el elder Carpenter en su discurso. Dice, es importante comprender que para recibir las bendiciones de la exaltación debemos demostrar que estamos dispuestos a entrar en este nuevo y sempiterno convenio y guardarlo fielmente, ya sea en esta vida o en la venidera. Demostrar que estamos dispuestos. A veces no todo está bajo mi control, ¿sí? Pero si yo estoy dispuesto, entonces, Víctor, aquí es donde entra lo que dice en la sección 138, me parece, 137, que dice que Dios nos va a juzgar de acuerdo con las acciones y los deseos de nuestros corazones. Entonces, si en el deseo de mi corazón está estar en un vínculo matrimonial y no lo estoy por X circunstancia, el Señor va a juzgar eso. Y tendré acceso a las bendiciones prometidas. Claro que sí. ¿Cómo ves, Víctor? ¿Me equivoco? No, es que ese supuesto que comenta la hermana entra perfectamente en la segunda circunstancia que vamos a analizar enseguida. Ah, bueno. Ok, ahorita lo veremos. Ahora, antes de avanzar, Víctor, te decía yo, voy a poner el manual de la iglesia en el capítulo 38. Y mira, 38.4.1.8, consecuencias del divorcio. Si vemos el texto, el elder Carpenter tomó el texto para llevarlo a su discurso, ¿sí? Dice, si una pareja fue sellada y posteriormente se divorció, las bendiciones de sellamiento permanecen en vigor, pero las personas que no son dignas, para las personas que son dignas, a menos que se cancele el sellamiento. Un miembro que permanezca fiel a los convenios del templo recibirá todas las bendiciones prometidas en el templo, aun cuando el cónyuge de la persona haya quebrantado los convenios o haya renunciado al matrimonio. Luego, consecuencias. Una vez que la primera presidencia haya aprobado la cancelación, las bendiciones relacionadas con el sellamiento ya no están en vigor. Los líderes del sacerdocio deliberan con los miembros que procuren la cancelación de un sellamiento a fin de ayudarlos a entender estos principios. La cosa es que el líder debe entenderlo primero, ¿no, Víctor? Sí. Dice, los líderes deben respetar el albedrío de los miembros en esas decisiones. Cualquier hijo que nazca a una mujer después de que el sellamiento de ella a un exmarido se haya cancelado, no nace en el convenio a menos que ella se haya sellado a otro hombre. Y es lo que viene sobre las consecuencias de cancelar un sellamiento. Nos pregunta la hermana Mercedes, ¿cuál es el manual? Pues es el manual general de la iglesia, hermana. Ahí está esto. Víctor, ¿quieres agregar algo más? Quisiera platicar algo. No quiero agregar. ¿No? Ok. El día de ayer, Víctor, después del primer programa que tuvimos, me contactó una hermana que estuvo viendo el programa y me mandó algunos mensajes y me platicó su historia. Ella se casó siendo una jovencita y se selló en el templo. Y resulta que por determinadas circunstancias se divorciaron. Ella era una jovencita de sus 20 y tantos años, Víctor.
Se divorcian y a ella le recomiendan no cancelar el sellamiento y ella no cancela el sellamiento. Pero andaba arriba de sus 25 años. Muy joven para volverse a casar y muy joven para convivir con los chicos de instituto todavía, ¿no? Bueno, me platica que después de sus 25, 26, 27 años, no recuerdo exactamente, pues ella está ahí en el instituto, está en la iglesia, y algunos chicos muestran interés en ella, pero cuando se enteran que está sellada con alguien más, es como que, ¿sí? Y nadie realmente se animó a ir más allá con ella, porque los que mostraron un interés inicial, como que le sacaban un poquito la vuelta una vez que se enteraban que ella estaba sellada con alguien más. Y ella decía, yo no iba a romper mi sellamiento, yo no iba a solicitar la cancelación de mi sellamiento, eh, porque entendía que me unía al Padre. Y sin tener quizás la garantía de un sellamiento posterior, ¿no? Me Sí, imagino que eso podría pasar por su mente. además, ¿no? Y luego, Víctor, aquí viene esta parte, ¿no? Los muchachos. Una falta también de comprensión de cómo podría operar la cancelación del sellamiento de ella, ¿no? Es decir, ella sí podría volverse a sellar con alguien más siempre y cuando se hubiera cancelado el primer sellamiento. Entonces, Víctor me dice, pues así pasó algún tiempo hasta que conocí al que ahora es mi esposo. Y su esposo resultó ser un buen hombre. Ha servido incluso como obispo en la iglesia. Y me dice esta hermana que no era miembro cuando lo conoce, pero que le dijo a ella, le dije, si tú quieres algo más conmigo, tú necesitas bautizarte en la iglesia. Y que le decía, no, cásate antes. Y le decía, no, 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 yo no me voy a casar con uno que no es miembro. Entonces, este hombre se bautiza en la iglesia. Y una vez bautizado, se casan. Y ya cuando están casados, Víctor, eh, solicitan, primero recibieron una instrucción errónea de alguien que servía en la presidencia de Estaca, que les dijo que no podían cancelar ese sellamiento. Pasó el tiempo y lo dejaron así y después me parece que ya solicitaron la cancelación de sellamiento y se pudo sellar a su esposo. Entonces, Víctor, esta hermana tuvo que pasar por determinadas circunstancias e incluso, dice, me lo dijo con mucho respeto, me dice, si hubiera estado alguien en la iglesia que me hubiera propuesto a alguien más, pues desde luego que yo hubiera buscado a alguien más dentro de la iglesia, pero como no llegó nadie y llega un chico de fuera y me propone matrimonio y yo me enamoro de él, dice, pues entonces accedí siempre y cuando él se hubiera bautizado, con miras a que me iba a sellar con él. Pero antes, dice, yo no rompí, yo no solicité la cancelación del sellamiento. Una jovencita en ese tiempo, Víctor, que entendía esta parte doctrinal, ¿no? ¿Cómo es? Sí, está interesante. Y fíjate que a veces se toman decisiones precisamente por no tener la información suficiente y porque incluso quizá nuestro obispo tampoco tiene esa información o nuestro presidente destaca. Quizás no pase tanto en estos tiempos en donde hay más capacitación, los manuales son más claros, etcétera, ¿no? Pero quizás hace 20, 30 años, sí había mucho, incluso hace 12, 15 años que yo estaba en la presidencia de Estaca, había muchas dudas de los miembros que venían a nosotros con muchos supuestos, ¿no? Y es que pasó esto, entonces, ¿qué procede? O esto otro. Y desde luego que el líder se tiene que poner a estudiar lo que te ofrece el manual. Si no lo sabe, tiene que preguntar a sus líderes, a la presidencia de área, si esto no lo saben, porque
Pareciera que todo está cubierto por el manual, pero hay circunstancias Sí. que no, que salen fuera de la norma, ¿no? De lo común. Entonces hay que buscar información. Yo lo que aprendí con esas experiencias es que realmente el líder necesita interesarse por esos miembros. Para ellos es muy importante. Para ellos son cuestiones que incluso no los dejan dormir. El saber si necesito anular mi sellamiento o no, el qué va a pasar con mis hijos. Entonces son una serie de circunstancias que rompen la tranquilidad de la persona y de las familias. Y a veces simplemente es por no tener información, por no hacer el procedimiento adecuado. Yo recuerdo que llegaban con nosotros casos de algún hermano que decía, oigan, es que yo estoy casado nuevamente y yo solicité anular mi sellamiento desde hace 10 años y no tengo información, no me ha llegado ninguna carta. Y realmente era por razones de que no se le había dado seguimiento al caso, ¿no? Por parte de algún líder. Entonces, son muchas situaciones las que suceden de este tipo. Por eso es importante informarse, ¿no? Y por eso este discurso yo creo que viene como anillo al dedo para la membresía en general, para nosotros que nos gusta analizar estos temas, para ustedes que están aquí planteando sus dudas, porque yo creo que ya hay la suficiente información para eso. Quizás siempre la ha habido, pero no teníamos tanto acceso a ella o de manera no tan fácil, ¿no? ¿Quién podía tener acceso a un manual como lo tenemos ahora? El manual estaba ahí en la oficina del obispo y solamente Sí. la tenían los obispados. Incluso en lo que se refiere a sellamientos o cuestiones de dignidad, ni siquiera estaba en el manual que tenían todos los líderes, ¿no? Que le llamábamos el manual rojo, sino que estaba en el manual azul, que solamente lo tenía la presidencia estaca y los obispados. Entonces el miembro común no tenía acceso a esa información y estaba, digamos que sujeto a o atenido a la información que su líder le daba. Sí. Tienes razón, Víctor, y en ese sentido, qué bueno que hemos evolucionado. Además, estas herramientas tecnológicas, la verdad es que ayudan muchísimo. Mira, la hermana Irma Quiroz pregunta, si yo estoy divorciada, anulo mi sellamiento porque no quiero al cónyuge por muchos motivos, pero amo a mis hijos y no quiero perderlos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dice el manual, Víctor? Dice, la situación, punto 38.4.2.8. La situación de los hijos tras la cancelación o el retiro de un sellamiento. Y aquí, Víctor, me gustaría que me ayudaras a tratar de entender esta primera parte, a ver si estoy entendiendo correctamente. Dice, los hijos que nacen en el convenio o que hayan sido sellados a sus padres permanecen en la misma situación, aun cuando más tarde el sellamiento de los padres, uno, se cancele o dos, se retire debido a que uno de los padres haya renunciado a la condición de miembro de la iglesia o se le haya retirado su condición de miembro. ¿Qué entiendes tú, Víctor, cuando dice, sea que los padres soliciten la cancelación del sellamiento o sea que uno de ellos ya no tenga la calidad de miembros? ¿Qué entiendes tú cuando dice que la condición de los hijos permanece en la misma situación? Yo lo que entiendo es que las promesas permanecen. Hasta Y ahí. eso. ¿Sí? O sea, sí, ¿verdad? Sí, O hasta sea, ahí. Es decir, se hacen promesas, porque fíjate, pone las dos situaciones, ¿no? Hijos sí, nacidos en el convenio. Es decir, ya había un convenio del matrimonio, por lo tanto, el hijo hereda las bendiciones de ese convenio. sí, O que se selle a sus padres. Es decir, sí, van padres e hijos y se sellan. Entonces, ahí hay bendiciones de ese vínculo que estamos hablando con Dios y los vínculos laterales. Entonces dice, estos permanecen aun cuando, y a estas dos situaciones que comentábamos, ¿no? Se cancele el sellamiento o se retire debido a que uno de los padres haya renunciado a la condición de miembro o se le haya retirado su condición de miembro. Es decir, una excomunión, por ejemplo. Entonces, sigue habiendo un vínculo entre el cónyuge que sí permaneció fiel a los convenios y los hijos. Yo aquí entiendo que sí.
Yo también. ¿Sí? Yo también lo entiendo así. Para los hijos, ¿no? Sí. ¿Sí? Para los hijos. Ahora, pero nada más hay que aclarar esta parte, ¿no? ¿Qué implica que permanezca ese vínculo con los hijos más allá de esta vida? Volvemos a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esto no implica que yo como cónyuge, no implica que yo tengo asegurada la exaltación después de esa cancelación de sellamiento o de esa anulación de sellamiento. Es decir, todavía requiero de un sellamiento con un cónyuge, pero lo que me está asegurando es que los hijos mantendrán ese vínculo conmigo, no el que yo necesito para ser exaltado. Ese es otro tema, pero sí de que seguirán siendo mis hijos. Ese vínculo sigue existiendo. Ahora, Víctor, aquí voy a yo ser menos romántico, porque vemos a los hijos como, mis hijos, y voy a perder la propiedad sobre mis hijos. Perdón que sea tan dramático, ¿sí? Si solicito la cancelación del sellamiento, voy a perder a mis hijos por la eternidad. A ver, es que tu hijo, tu hija, o nosotros como hijos, no es como que van a estar aquí con nosotros, o sea, la exaltación es hombre-mujer. Tú, Víctor, hombre-mujer con tu esposa, y tus papás hombre-mujer allá, ¿sí? En un mismo estado, si tú quieres, en la presencia de Dios, si tú quieres. No sé si en el mismo planeta que Dios, pero tú vas a estar, o sea, los hijos, si tienen acceso a una exaltación, no es que van a estar contigo y tú los vas a estar cuidando y los vas a estar amamantando y dándoles de comer y lavándoles la ropa. Sus hijos, tus hijos van a estar en su propio dominio, bajo su propia mayordomía, si es que tienen acceso a una exaltación. Y si no tienen acceso a una exaltación, no te preocupes, no van a estar contigo, van a estar en otro reino de gloria, si tú eres heredero de la exaltación. Entonces, Víctor, creo que muchas veces ponemos una carga emocional demasiado grande en esta parte de los hijos cuando hablamos de cancelación de sellamiento. Cuando realmente lo que importa es que yo me mantenga fiel al vínculo lateral y al vínculo vertical de este convenio. Sabes que yo creo que lo que nos suele preocupar como padres en este tipo de situaciones es el voy a perder a mis hijos o los voy a conservar. Pues que no son míos. Sí, es decir, no son de tu propiedad, ¿no? Eso está claro, pero voy a ponerlo de otra manera. ¿Voy a conservar un vínculo con ellos o lo voy a perder? O si queremos ir a un ejemplo más específico, ¿los voy a seguir viendo o ya nunca los voy a ver? Entonces lo asociamos con eso, ¿no? Pero bien comenta Salvador, no es que vayamos a vivir juntos. Es decir, este es un asunto de parejas. A lo más que podemos aspirar es que quizás los veamos en Navidad o una vez al año, que los invitemos a cenar a nuestra casa, ¿no? Si tal fuera el caso. Y que pueda yo reconocer que ellos fueron mis hijos mientras estuve en la tierra. Es decir, pero más allá que eso, realmente es menos relevante, creo yo. Sí. Así es. Y perdón si somos un poco insensibles en este punto, pero hay que descargar emociones que no son necesarias, porque atamos emociones a la doctrina basado en el desconocimiento y en la ignorancia de la doctrina. Ahora, debe tener un sentido el hecho de que los hijos vayan con nosotros a sellarse, o el hecho de que se afirme que los hijos nacen en el convenio cuando nosotros ya estamos sellados. Es decir, una ventaja tiene esto, ¿no? No es solamente un asunto de aquí de la tierra, estamos hablando de un sellamiento que perdura más allá de esta vida. Es eso, ¿no? Entonces, Pero, sí que va a haber un vínculo con ellos, eso está claro. Si no, no existirían esas promesas de sellamiento.
Lo que pasa es que sí, a veces imaginamos que ese vínculo significa que vamos a estar juntos con ellos siempre, ¿no? Pero ¿cuál es ese vínculo, Víctor? O sea, a ver, ¿qué es lo que hacemos en los templos? Sellamos los padres a los hijos y los hijos a los padres. Entre vivos, si nace, una vez que los padres han entrado en el convenio del matrimonio, se dice que nace en el convenio. Si están vivos, van los hijos a sellarse a los padres. Ok, nos sellamos todos, pero todos vamos a estar sellados al final del día, Víctor. En el milenio se van a sellar todos. ¿A qué se van a sellar? Se van a sellar a la familia de Dios. No es como que van a estar sellados a mí, van a estar conmigo a un lado para siempre, por toda la eternidad, felices. No. Nos estamos sellando cuando mis hijos se sellan a mí y sus hijos a sus hijos y así, estamos estableciendo un eslabón de generaciones. Ahí están las cartas de José Smith. ¿Sí? Un eslabón conexivo, le dicen las escrituras. ¿Sí? Un eslabón conexivo de generaciones que unen desde el Padre que está unido al Hijo, el Hijo que está unido a Adán y de Adán hasta el último espíritu que nazca, todos van a estar en un solo sellamiento. Es al sellamiento al que nos unimos, que es el sellamiento de la familia de Dios. A lo que nos sellamos no es de que mis hijos se sellan a mí para que estén conmigo, no, a ver, se sellan a mí para unirnos a la familia de Dios. Y al final todos sus hijos van a estar sellados. Así sea que estés en una gloria celestial, en una gloria terrestre o en una gloria celestial, todos van a ser la familia de Dios y van a estar unidos a través de un eslabón conexivo. Ese es pues el sellamiento a los hijos. ¿Cómo ves, Víctor? Sí, eso tiene sentido, ¿no? De que al final todas las cosas, es decir, al final va a existir esa cadena, desde nosotros hasta Adán y Eva y todas las generaciones que pasan por esta tierra. Porque a veces nos preocupa esa parte y tampoco es que sea un requisito estar sellado a los padres para luego poder sellarse a un cónyuge o para luego poder sellarse a sus hijos. No es un requisito en sí mismo para ser herederos de una exaltación. Pero lo que sí va a suceder, y no es porque nosotros hagamos algo realmente, lo que sí va a suceder es que cualquier persona que logre la exaltación va a estar dentro de este eslabón conexivo, va a ser parte de un eslabón conexivo, pero pues lo vamos a hacer todos al final. Es decir, exaltados y no exaltados, todos vamos a llegar a estar unidos, porque todos somos hijos de Dios y Él quiere que hagamos esa conexión, y para eso son esas ordenanzas. Es decir, es un requisito quizás no individual, sino un requisito como humanidad, un requisito para todos los hijos de Dios, que se logre conectar todas las generaciones hasta nuestros primeros padres.